Muy buenos días, estimado tutor y compañeros. El día de hoy vamos a trabajar con un tema sumamente importante que son las pilas electroquímicas. Mi nombre es Camilo Aro y empezamos con la clase el día de hoy. Como introducción podemos nosotros definir que el uso diario de un móvil, de un reloj, un mando a distancia o una linterna suponen el empleo de diferentes tipos de pilas y baterías. Actualmente se plantea la necesidad de reciclar las pilas y baterías para evitar la contaminación del medio ambiente, como el suelo, el agua y el aire. Pero ¿de qué están compuestas las pilas para que sean tan contaminantes? ¿Cómo funciona una pila? A través del conocimiento de las reacciones redox, oxidación-reducción, la transferencia de electrones entre elementos químicos y la ecuación de Nernst, daremos respuesta a estas interrogantes. El desarrollo tiene como finalidad el desarrollar una metodología de aprendizaje basado en los ABP, motivado por el conocimiento de la realidad en la que nosotros vivimos día a día. El intercambio electrónico que se produce de una reducción de oxidación, reducción, se aprovecha para establecer dispositivos que convierten en energía eléctrica la energía liberada. En un proceso redox, estos dispositivos se denominan como pilas galvánicas o pilas electroquímicas, y una pila se establece cuando los procesos de oxidación y de reducción ocurren en compartimentos separados unidos solamente por un hilo conductor, como podemos observar en la siguiente gráfica. ¿Qué sucede cuando nosotros tenemos este tipo de reacciones? Vamos nosotros a trabajar con este sistema al cual nosotros lo conocemos como pila de Daniel, cuyo funcionamiento es el siguiente. Va a tener las siguientes particularidades. La primera es que en un recipiente se sumerge una lámina de zinc en una disolución de sulfato de zinc. En el otro recipiente se sumerge una lámina de cobre 2 en una disolución de sulfato de cobre 2. Al unirse estos dos electrodos por un hilo conductor, en el ánodo o electrodo negativo se produce la oxidación del zinc, con lo que se va disolviendo el electrodo de zinc. Los electrodos cedidos por el zinc circulan por el hilo conductor hasta el cátodo. En el cátodo se produce la reducción del cobre y desaparece el sulfato de cobre 2 y se deposita en el cátodo de cobre. La producción de estos iones entonces va a generar una diferencia de potencial que al medirse con un voltímetro da una fuerza electromotriz Fe. Así, para la pila de Daniel a 298 Kelvin y una atmósfera de concentración, vamos a tener que la fuerza electromotriz equivale a 1.10 voltios. ¿De qué están compuestas una pila galvánica? La pila galvánica está compuesta de una celda donde ocurre la semireacción de oxidación, celda donde ocurre la semireacción de reducción, un puente salino que equipara las cargas eléctricas en ambas celdas, electrodo metálico, que es el dispositivo en donde se transfieren los electrones, las soluciones iónicas, que son el medio en el que ocurre la transferencia, y el voltímetro, que es el dispositivo electrónico que verifica el paso de electrones en el alambre conductor. Además, vamos a tratar un poquito del funcionamiento de una pila galvánica. Vamos a ver que al conectar las placas metálicas con un hilo conductor, ocurre el flujo espontáneo de electrones, evidenciando por una ampolleta que se ilumina o un voltímetro que se mide la diferencia de potencial de la pila o diferencia entre los electrodos. En el transcurso del tiempo se observa que la placa de cobre aumenta su masa, mientras que la placa de zinc se disuelve o pierde masa. Esta diferencia de masa en las placas se justifica por el avance de la reacción óxido-reducción o paso de los electrones.
Para evitar la acumulación de cargas en los alrededores de las láminas, se sitúa los compartimentos, un puente salino de electroneutralidad, en las láminas metálicas, electrodos que se producen respectivamente en el cátodo la reacción de reducción y en el ánodo la reacción de oxidación. La notación de una pila implica describirla de acuerdo con las reacciones que ocurren en cada celda, entendiendo que siempre la reducción ocurrirá en el cátodo y que la oxidación ocurrirá en el ánodo. La escritura se hace de la derecha a la izquierda, considerando como primera reacción la oxidación e indicando por separado la especie inicial de la oxidada por una barra, luego una doble barra separada, una celda de otra, y se continúa con la reacción del cátodo, tal como se ilustra en la figura de la pila anterior estudiada. Para un mejor entendimiento de este tema, vamos a observar el siguiente video. Bienvenido a tuprofesorvirtual.com. En la lección de hoy aprenderemos sobre las reacciones electroquímicas y las celdas electroquímicas. Ahora veamos cómo cierto tipo de reacciones químicas pueden generar electricidad. Para entenderlo, utilizaremos un sistema conocido como pila de Daniell. Partimos de dos soluciones salinas. A la izquierda tenemos una solución de sulfato de zinc y a la derecha una solución de sulfato de cobre 2. Este tipo de soluciones son electrolíticas, lo que indica que son conductoras de electricidad. Pueden separarse los compuestos en sus iones. En la solución de sulfato de zinc, introducimos una barra de zinc metálico. Cuando decimos metálico, nos referimos a que su estado de oxidación es 0, mientras el zinc que está en solución tiene estado de oxidación más 2. En la solución de sulfato de cobre 2 se introduce una barra de cobre metálico. Estas barras serán los electrodos de la pila y a su vez participarán en la reacción química. Si conectamos los electrodos y medimos el voltaje, comprobaremos que no hay paso de corriente eléctrica. Pero si colocamos un tubo en forma de U invertido que contiene una solución electrolítica fuerte, como es el caso del cloruro de potasio, KCl, se registrará cierto voltaje, indicativo de que se generó una corriente eléctrica. Este tubo de solución se conoce como puente salino. Esto ocurre porque al separarse los iones que se encuentran presentes en el puente salino, se estimulará la ionización y el flujo de electrones en las otras soluciones. Nótese que el tubo no está abierto en sus extremos, sino está provisto de un material que se puede humedecer. La electronegatividad es la fuerza con que un elemento atrae a los electrones. Entre el zinc y el cobre, es el cobre el que los atrae con mayor fuerza. Por lo tanto, la corriente eléctrica se dirigirá hacia el electrodo de cobre, quedando este con carga negativa. Recibe el nombre de cátodo porque atrae los iones de carga positiva llamados cationes. Cuando el catión cobre más 2 acepta los electrones del cobre metálico, ocurre una reacción llamada reducción, donde el cobre más 2 se transforma en cobre metálico. El electrodo de zinc, al perder los electrones, queda con carga positiva. Su nombre es ánodo, y en él ocurre una reacción de oxidación, donde el zinc metálico, al perder electrones, se transforma en zinc con estado de oxidación más 2, que quedará en solución. La reacción química general sería la siguiente. El zinc metálico, al reaccionar con el cobre más 2, que está en solución acuosa, produce zinc más 2, que estará en solución acuosa, más cobre metálico. Por cada mol de zinc y de cobre que se transformen, se generarán 1.10 voltios de electricidad. Físicamente veremos que se desgastará el electrodo de zinc, porque quedará en solución. Y veremos cómo se engrosa el electrodo de cobre,
porque tendrá un depósito extra de cobre metálico. Este tipo de sistema recibe el nombre de celda electroquímica. En resumen, podemos decir que si un sistema nos permite obtener energía eléctrica a partir de una reacción química, se trata entonces de una celda electroquímica. Pero si se necesita energía eléctrica para que pueda ocurrir la reacción química, es decir, si necesitamos una fuente externa de energía eléctrica, entonces es una celda electrolítica. Las pilas o baterías son básicamente celdas electroquímicas, y es por ello que podremos obtener energía eléctrica de ellas. Hemos llegado al fin de la lección. Continúa practicando y aprendiendo. Hasta una próxima lección en tuprofesorvirtual.com. Espero que este trabajo haya sido sumamente útil para la explicación de una pila electroquímica. Les agradezco muchísimo por su atención y será hasta una próxima oportunidad. Muchísimas gracias.